La despidieron por saber demasiado, pero ella ayudó al multimillonario a salvar 14 millones. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. El sótano olía a papel viejo y a humedad controlada. Era un olor que Marina Solís conocía bien, ese tipo de olor que se instala en los pulmones sin pedir permiso y que con el tiempo deja de molestar. Había aprendido a ignorar muchas cosas en los últimos meses. El frío de las mañanas en Lavapiés. El ruido del metro que pasaba justo debajo de su cama a las 6. La mirada de la vecina del quinto que la saludaba con lástima, como si hubiera leído en su cara que algo se había roto. Esa mañana, el primer lunes de octubre, Marina llegó a la Torre Ríos Industrial con 15 minutos de anticipación. El edificio se alzaba sobre el Paseo de la Castellana como una declaración de poder. Cristal y acero, 70 metros de altura, el logotipo de la empresa grabado en letras plateadas sobre la fachada principal. El portero le indicó el acceso de personal sin levantar la vista del escritorio. Planta -2. Archivo central. Marina bajó por las escaleras de servicio con una mochila pequeña y un formulario de incorporación que había firmado la semana anterior. El puesto era de asistente de archivo, categoría administrativa nivel 1, el escalón más bajo del organigrama. Sueldo: 1.400 euros al mes. Horario: 8 de la mañana a 5 de la tarde. Funciones: clasificar, escanear, catalogar y custodiar documentación física del área de finanzas corporativas. Era exactamente lo que necesitaba. No porque le interesara el trabajo, sino porque ese sótano era el único lugar de toda la Torre Ríos Industrial donde una persona podía tocar con las manos los documentos reales, los que no habían pasado por filtros digitales, los que guardaban huellas que los sistemas limpios nunca conservaban. César Ibáñez la esperaba en la puerta del archivo. Era un hombre de 40 y tantos años, con el cabello corto y una expresión que parecía diseñada para no revelar nada. Le extendió la mano sin sonreír. Bienvenida. Yo soy César, técnico de sistemas del área. Te mostraré cómo está organizado todo. El archivo era una sala rectangular de unos 400 metros cuadrados dividida en pasillos por estanterías metálicas que llegaban hasta el techo. Había miles de cajas, todas etiquetadas con códigos alfanuméricos, todas alineadas con una precisión que sugería que alguien en algún momento había construido ese orden con cuidado. En el fondo, 3 computadoras de escritorio, una impresora industrial y una mesa larga con sillas de plástico. Los documentos físicos anteriores al año 2017 están aquí, explicó César, señalando con un gesto amplio. Todo lo posterior está digitalizado en el sistema central. Tu trabajo es mantener este inventario actualizado, escanear lo que pidan desde arriba y atender las solicitudes de consulta. Marina asintió. Miró las estanterías con la misma atención con que un médico mira una radiografía. ¿Con qué frecuencia piden consultas del archivo físico? César la miró un momento antes de responder. Muy poco. Casi nadie baja aquí. Eso también era lo que necesitaba saber. Llevaba 20 minutos organizando su espacio de trabajo cuando escuchó los pasos. No eran los pasos del técnico, ni los de algún mensajero. Eran pasos con intención, rápidos y precisos, el tipo de pasos que no esperan que el camino se despeje porque asumen que ya lo está. Beatriz Montoya apareció en la entrada del archivo con una tableta en la mano y 2 asistentes detrás. Marina la reconoció de inmediato. Había leído su nombre en el organigrama durante el proceso de contratación. Directora de consultoría financiera externa, vinculada a Ríos Industrial desde hacía 4 años mediante un contrato de servicios renovado cada 12 meses. Beatriz recorrió el espacio con la mirada de quien inspecciona algo que le pertenece. Se detuvo frente a Marina sin saludarla. ¿Tú eres la nueva? Marina Solís, sí. Bien. Beatriz consultó algo en su tableta. Esta semana necesito que estén listos para consulta todos los registros del ejercicio 2020. Cajas del sector logística, subsección contratos de proveedor. Tienes hasta el viernes. Marina calculó en silencio.
Eran aproximadamente 200 cajas, cada una con entre 40 y 80 documentos. Tiempo real para hacerlo con rigor, 2 semanas mínimo. ¿Las cajas solo para consulta o también necesitan escaneo? Beatriz la miró como si la pregunta fuera una impertinencia. Para consulta. ¿Entiendes lo que significa eso? Significa tenerlas accesibles, catalogadas y en orden de fácil localización, respondió Marina sin elevar la voz. Exacto. Beatriz giró hacia sus asistentes. Asegúrense de que el acceso digital de esta área quede actualizado con los permisos correctos para el nuevo personal. Uno de ellos asintió sin anotar nada. El otro ni siquiera levantó la vista del teléfono. Beatriz dio media vuelta. Antes de salir se detuvo un segundo, sin voltearse. Y no toques nada que no esté en tu lista de tareas asignadas. Sus pasos se alejaron por las escaleras. El eco tardó en desaparecer. César, que había observado la escena desde el fondo del pasillo, se acercó lentamente. No te lo tomes personal, dijo en voz baja. Así es con todos aquí abajo. Marina no respondió. Volvió a mirar las estanterías. Empezó por las cajas del año 2020, tal como le habían pedido. Pero mientras las catalogaba, su mano se detuvo en una caja de un trimestre anterior, del año 2019, que estaba mal ubicada. Alguien la había colocado en el espacio que correspondía a documentación de 2020, como si hubiera sido devuelta con prisa después de una consulta. La abrió. Adentro había reportes trimestrales de la división de logística, costos de proveedor, reconciliaciones bancarias, cuadros de cierre. Nada inusual a simple vista. Marina tomó el primero y lo revisó con la velocidad de alguien que ha leído miles de documentos como ese. Fue en la página 4 donde lo vio. Una línea de subtotal que no cuadraba. No era un error grande, no era el tipo de diferencia que dispara una alerta automática. Era una discrepancia de 0.03% sobre el total de gastos del trimestre. Algo que cualquier contador interpretaría como un redondeo. Pero Marina sabía que los redondeos no se comportan así. Los redondeos son aleatorios por naturaleza. Este no lo era. Este tenía dirección. Lo guardó en la memoria y siguió trabajando. Esa tarde, antes de salir, pasó por la sección de 2018. Encontró 2 cajas más en posiciones incorrectas. Las revisó. El mismo patrón, el mismo tipo de discrepancia, la misma dirección. Cerró las cajas con cuidado y las devolvió exactamente donde estaban. Caminó hasta el metro con la cabeza baja y los auriculares puestos, pero no escuchaba música. Estaba calculando. Don Ramón la esperaba despierto. Siempre la esperaba despierto, aunque fueran las 8:30 de la noche y él tuviera turno a las 10. Vivía en un apartamento de 40 metros cuadrados en Carabanchel, tercer piso sin ascensor, con una ventana que daba a un patio interior donde un árbol de naranjo crecía sin que nadie lo hubiera plantado. ¿Cómo fue el primer día?, preguntó desde la cocina. Bien. Marina dejó la mochila en la silla y se lavó las manos. El trabajo es sencillo. ¿La gente es buena? La gente es gente. Don Ramón sonrió. Le sirvió un plato de sopa que había preparado con lo que quedaba en la nevera, media cebolla, 2 zanahorias, fideos y un hueso de jamón que ya había dado 3 caldos. La sopa sabía a esfuerzo y a dignidad. El casero llamó, dijo él después de un silencio. Dice que si no ponemos algo antes del 20, manda el aviso formal. Marina no levantó la vista del plato. ¿Cuánto? 3 meses. 1.200. Lo resolvemos. Marina. Lo resolvemos, papá. Don Ramón la conocía demasiado bien para insistir cuando usaba ese tono. Asintió, bebió su sopa y cambió el tema. Habló del árbol del patio, de que había visto una ardilla esa mañana, de que el vecino del segundo había conseguido trabajo en una mudanza. Cosas pequeñas, cosas concretas, el tipo de conversación que no pesa. Marina lo escuchaba y respondía en los momentos precisos.
Por dentro estaba en el sótano de la Torre Ríos, revisando una línea de subtotal que no debería existir. A 3 kilómetros de distancia, en el restaurante del Hotel Villa Magna, Alejandro Ríos cortaba un lomo de buey con la precisión mecánica de alguien que come sin hambre. Frente a él, Beatriz Montoya explicaba los resultados del tercer trimestre con la fluidez de quien ha ensayado cada palabra. Los márgenes de logística se ajustaron según lo proyectado. Decía ella, girando la pantalla de la tableta hacia él. El cierre del ejercicio está encaminado a superar las expectativas del Consejo por un 4.2%. Alejandro escuchaba con la atención dividida entre los números y el vino. Tenía 35 años y llevaba 4 al frente de Ríos Industrial Europa, el brazo internacional del conglomerado familiar que su padre había construido desde cero en México y que él había heredado con la misión explícita de hacerlo crecer en el continente. Era bueno en eso. Era bueno en estrategia, en imagen, en rodear de los mejores. En delegar con inteligencia. Beatriz era parte de esa delegación inteligente. 4 años de resultados impecables, informes siempre en orden, recomendaciones que habían demostrado ser correctas. Era la pieza más confiable del engranaje. ¿Algún problema con la auditoría de cierre?, preguntó. Ninguno. Tenemos todo preparado para la revisión de diciembre. Alejandro asintió. Bebió el vino. Miró por la ventana hacia las luces del Paseo de la Castellana. El Consejo quiere una presentación ampliada en febrero. Los números tienen que hablar solos. Hablarán, dijo Beatriz con una sonrisa perfectamente calibrada. Alejandro no tenía ningún motivo para dudar de ella. Y esa falta de motivo era precisamente lo que Beatriz había construido durante 4 años con una paciencia de relojero. La segunda semana, Marina empezó a trazar el mapa. Lo hacía en papel, a mano, en un cuaderno que no sacaba del sótano. Había encontrado un rincón entre las estanterías de la sección de 2015 donde César casi nunca llegaba y donde la cámara de seguridad tenía un ángulo ciego de unos 3 metros cuadrados. No lo había buscado expresamente. Lo había visto el primer día con la misma naturalidad con que ve ese tipo de detalles alguien que ha aprendido a moverse en espacios que no le pertenecen. Cada vez que encontraba una caja mal ubicada, y seguía encontrándolas, la revisaba antes de devolverla. Copiaba a mano los datos relevantes, fecha, división, monto del subtotal, diferencia. Después reconstruía la secuencia cronológica. El patrón se volvía más claro cada día. Las discrepancias empezaban a ser pequeñas, casi imperceptibles, en los primeros trimestres de 2019. Luego crecían con una progresión tan gradual que nunca activarían ningún umbral de alerta automático. Para finales de 2020 ya representaban un porcentaje acumulado que empezaba a ser significativo. Marina no tenía los datos completos todavía, pero podía calcular la trayectoria. Había visto ese patrón antes. Exactamente ese patrón, con esa misma mecánica de acumulación invisible, en un seminario de la Universidad de Berna sobre evasión fiscal en mercados emergentes. El instructor había usado un caso real, anonimizado, para ilustrar cómo un sistema de redirección de fondos podía sostenerse durante años si se calibraba para nunca superar individualmente los umbrales de revisión. La clave era la suma, no la diferencia. Un contador que revisara trimestre por trimestre nunca lo vería. Solo alguien que reconstruyera el conjunto desde el principio podría detectar la pendiente. Marina lo había visto en Suiza en un caso real. Ese caso terminó en 3 años de cárcel para el responsable. Este caso apenas estaba empezando. El miércoles de la tercera semana, César entró al rincón donde ella trabajaba y se detuvo sin decir nada. Marina levantó la vista. El técnico miraba el cuaderno abierto sobre la mesa. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja. Catalogando. Eso no es una catalogación. Marina cerró el cuaderno con calma. No lo es. César se quedó parado durante 5 segundos exactos. Luego jaló una silla y se sentó frente a ella. Cruzó los brazos. La miró de la manera en que mira a alguien que tiene algo que decir y está evaluando si vale la pena decirlo.
Llevo 10 años en este sótano, dijo al final. He visto cosas que no entendía. Hizo una pausa. Ahora creo que tú sí las entiendes. Marina lo estudió. ¿Qué tipo de cosas? Solicitudes de consulta que venían directamente de arriba, sin pasar por el sistema de registro. Cajas devueltas en posiciones distintas a donde estaban. Sus manos se apretaron sobre los brazos. Una vez encontré una caja entera que había sido vaciada y vuelta a llenar con documentos distintos. La misma etiqueta, distinto contenido. ¿Lo reportaste? César soltó una carcajada breve y sin humor. Firmé un documento de confidencialidad cuando entré aquí. 4 páginas. Si hablo sin autorización sobre lo que ocurre en este archivo, me pueden demandar por incumplimiento de contrato y pérdida de información sensible. Se encogió de hombros. Tengo una hipoteca. Una hija en la universidad. No puedo perder este trabajo. Lo entiendo. ¿Tú puedes perderlo? Marina pensó en su padre. En los 1.200 euros. En el árbol de naranjo del patio interior. No, respondió con honestidad. César asintió despacio. Entonces ten cuidado con lo que buscas. Porque si ella se entera de que estás mirando donde no debes, no va a esperarte. Va a moverte primero. No dijo el nombre. Pero los dos sabían de quién hablaba. El lunes siguiente, Marina llegó al sótano y encontró su pantalla bloqueada. El sistema mostraba un mensaje de acceso restringido. Llamó a soporte técnico. Le dijeron que sus permisos estaban en revisión por un proceso de auditoría interna de seguridad de datos. Tiempo estimado de resolución, indefinido. César la observó desde lejos sin decir nada. 1 hora después, Beatriz bajó al archivo. Esta vez sin asistentes. Hemos detectado que accediste a carpetas digitales que no corresponden a tu nivel de autorización, dijo, plantándose frente a Marina con la tableta en la mano. El Departamento de Sistemas ha abierto un proceso de revisión de desempeño. Tienes 15 días para demostrar que tu trabajo cumple los estándares requeridos. Si no lo haces, el contrato se rescinde por bajo rendimiento. Marina la miró sin parpadear. ¿Qué carpetas? No necesitas esa información para entender el proceso. Si hay una acusación concreta, tengo derecho a conocerla. Beatriz inclinó la cabeza levemente. Era un gesto calculado, el de alguien que reconoce una resistencia pero no la considera una amenaza real. No es una acusación. Es una revisión. Sonrió. 15 días, Marina. Subió las escaleras sin apresurarse. Marina se quedó quieta durante un momento. Luego se sentó, abrió el cuaderno y continuó escribiendo. Los 15 días empezaban ese lunes. Tenía que moverse más rápido de lo que quería. Esa noche no durmió. Se quedó en la mesa de la cocina del apartamento de su padre con 3 hojas de papel y una calculadora pequeña que había comprado en el bazar de la esquina por 2 euros. No usó computadora. No quería dejar rastro digital de nada. Reconstruyó desde memoria los datos que había copiado en el cuaderno durante las semanas anteriores. Proyectó la curva de acumulación hacia adelante y hacia atrás. Calculó el total acumulado en 4 años aplicando el porcentaje promedio de desviación sobre los montos registrados en los informes trimestrales que había podido revisar. El resultado era una cifra que oscilaba entre 12 y 16 millones de euros, dependiendo de los trimestres que no había podido verificar todavía. 14 millones en el escenario central. 14 millones que Ríos Industrial Europa había perdido sin saberlo. 14 millones que habían salido por una ranura tan pequeña que nadie la había visto. Excepto ella. Se recostó en la silla y miró el techo. Había 2 formas de hacer esto. La primera era la correcta en teoría, escalar el hallazgo por los canales formales, presentarlo al área de cumplimiento, dejar que el sistema funcionara. Pero el área de cumplimiento reportaba a Ernesto Valdés, el director de finanzas, y Marina ya sabía que Ernesto Valdés firmaba lo que Beatriz le ponía enfrente. Si llevaba el informe a Ernesto, el informe desaparecía esa misma tarde y ella desaparecía al día siguiente.
La segunda opción era ir directamente a Alejandro Ríos. El problema era que Alejandro Ríos no sabía que ella existía. Tenía 15 días. Y necesitaba que los números fueran tan claros que no pudieran ser ignorados por nadie. Volvió a mirar las hojas. Las ordenó. Las volvió a calcular desde el principio. El resultado fue el mismo. El martes por la mañana, Beatriz ejecutó la siguiente fase. Marina llegó al sótano y encontró sobre su mesa una lista de tareas impresa en papel membretado, escaneo de la totalidad de la documentación física del periodo 2014 a 2016, con entrega de inventario digital en 15 días. Eran aproximadamente 4.000 documentos. Una tarea que en condiciones normales requería 2 meses y 2 personas. César leyó la lista por encima del hombro de Marina y no dijo nada. Pero cuando Beatriz ya no estaba, se acercó con una expresión que era mitad compasión y mitad advertencia. Esto es para tenerte ocupada. Para que no puedas hacer otra cosa. Lo sé. ¿Vas a hacerlo? Voy a empezar. Lo que Beatriz no había calculado era que esos 4.000 documentos físicos del periodo 2014 a 2016 incluían algo que los sistemas digitales ya no tenían. Las versiones originales de los informes de cierre trimestral anteriores a que Beatriz rediseñara el sistema de reportes en 2017. Las versiones sin modificar. Marina empezó a escanear desde el primer cajón. Y mientras escaneaba, leía. Las versiones originales eran diferentes de las versiones actuales en el sistema. No mucho. Pero lo suficiente. En los originales, ciertas líneas de gastos estaban desglosadas con más detalle. En las versiones digitalizadas posteriores, ese desglose había sido consolidado en una sola línea de subtotal. Una sola línea que era mucho más difícil de rastrear. La arquitectura del fraude era más elegante de lo que Marina había estimado. Beatriz no solo había construido un mecanismo de extracción. También había rediseñado el sistema de reportes para eliminar los puntos de referencia que habrían permitido detectarla. Lo había hecho de manera gradual, presentándolo como una modernización de los sistemas, como una mejora de eficiencia. Y lo había hecho justo después de que la auditora interna anterior, una mujer llamada Rosa Vidal, no renovó su contrato en 2017. Beatriz había sido quien recomendó no renovarlo, argumentando falta de rigor técnico en los informes de cierre. Marina encontró ese memorándum en la caja 24 del año 2017. Lo sostuvo en la mano durante un momento. Lo escaneó. Lo guardó en el archivo con el mismo cuidado con que guardaba todo lo demás. Luego continuó. Rodrigo Peña apareció en el sótano el jueves. Era el analista senior de finanzas, el hombre que 4 años atrás había recomendado a Beatriz para el contrato inicial. Tenía 40 y tantos años, una expresión de alguien que había aprendido a leer los vientos corporativos con precisión. Bajó con la excusa de buscar un informe de 2016. Marina le señaló la sección correspondiente sin levantarse de su escáner. Rodrigo encontró lo que buscaba en 3 minutos. Pero tardó 10 en irse. Mientras esperaba, caminó por los pasillos con las manos en los bolsillos, mirando las estanterías con demasiada atención para alguien que solo había venido a buscar un informe. Cuando pasó junto a la mesa de Marina, se detuvo. ¿Cómo vas con la tarea de escaneo? Según el cronograma. Beatriz dice que eres muy meticulosa. Hizo una pausa. En este contexto, eso no siempre es un elogio. Marina levantó la vista del escáner. ¿Qué significa en este contexto? Rodrigo sonrió con una cordialidad que no llegaba a los ojos. Que el archivo es el archivo. Los documentos históricos son eso, históricos. A veces la gente nueva llega con mucho entusiasmo y quiere encontrar significado en cosas que no lo tienen. Se encogió de hombros. Solo un consejo. Gracias por el consejo. Rodrigo se fue. Marina esperó a que sus pasos desaparecieran en las escaleras, luego sacó el cuaderno y anotó la fecha y la hora de la visita. Esa tarde, Ernesto Valdés la llamó por teléfono interno. Fue una conversación de 4 minutos que Marina grabó en la memoria con exactitud fotográfica.
Me informaron que has estado revisando documentación fuera de tu alcance, dijo Ernesto con una voz que intentaba ser neutral y no lo conseguía del todo. Quiero recordarte que el personal de archivo no tiene autorización para análisis de contenido. Su función es logística, no interpretativa. Entiendo, respondió Marina. ¿Hay algo que quieras compartir con el departamento sobre lo que has encontrado? Era una trampa. Una trampa bastante obvia. No, dijo Marina. Todo está en orden. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Bien. Sigamos así. Ernesto colgó. Marina se quedó con el auricular en la mano unos segundos. Podía escuchar el miedo detrás de esa voz. El miedo de alguien que sabe que firmó cosas que no debería haber firmado y que lleva años rezando para que nadie lo descubra. Ese miedo era un dato también. El 8º día del proceso de revisión, Marina terminó de construir el informe. Lo hizo en papel, en limpio, 12 páginas escritas a mano con una letra pequeña y precisa. No había computadora involucrada, no había archivo digital, no había huella en ningún sistema. Solo papel y números y una reconstrucción cronológica que cubría 4 años, 8 trimestres completamente documentados y 4 trimestres proyectados con base en el patrón identificado. El total acumulado en los 8 trimestres verificados, 11.700.000 euros. Con los 4 trimestres proyectados, la cifra alcanzaba los 14 millones con un margen de error del 8%. La mecánica era la siguiente: los proveedores de logística facturaban montos reales a Ríos Industrial. Beatriz, como consultora externa con acceso al sistema de validación de pagos, procesaba esas facturas con un recargo sistemático que oscilaba entre el 0.02 y el 0.07% por transacción. Un recargo invisible en cada operación individual. Un recargo que en conjunto, en 4 años de operaciones de logística, sumaba 14 millones de euros desviados hacia cuentas que no pertenecían a ningún proveedor registrado. El rediseño del sistema de reportes en 2017 había eliminado el desglose que habría hecho ese recargo visible. La no renovación de Rosa Vidal había eliminado el único par de ojos que podría haber detectado el cambio en el sistema de reportes. Era un plan construido con la paciencia y la precisión de alguien que había pensado en cada detalle. Excepto uno. Los documentos físicos de 2014 a 2016, que todavía conservaban el desglose original, seguían en el sótano. Nadie los había tocado porque nadie los consideraba relevantes. Porque nadie había bajado a ese sótano con los conocimientos necesarios para leerlos. Marina metió el informe en un sobre de papel manila, lo cerró con cinta y lo guardó en el fondo de su mochila junto a su documento de identidad y la llave del apartamento de su padre. Luego subió a escanear. El martes de la segunda semana, Rodrigo Peña volvió a bajar al sótano. Esta vez no buscaba ningún informe. Alejandro quiere hablar contigo, dijo desde la entrada del pasillo. Marina levantó la vista del escáner. ¿Alejandro Ríos? Hay solo un Alejandro en este edificio. Marina apagó el escáner. Se quitó los guantes de trabajo. Recogió su mochila. Ahora, añadió Rodrigo, con un tono que intentaba establecer que él estaba al mando de la situación. Subieron en el ascensor en silencio. Rodrigo miraba su teléfono. Marina miraba los números del panel. En el piso 16, las puertas se abrieron a una recepción de madera oscura y cristal esmerilado donde una asistente los hizo esperar 4 minutos antes de conducirlos al despacho del director general. La oficina de Alejandro Ríos ocupaba una esquina del edificio con ventanas que daban a la Castellana por un lado y a los tejados del norte de Madrid por el otro. Era una oficina funcional, sin adornos innecesarios, con una mesa de trabajo grande y una mesa de reunión para 6 personas. Sobre la mesa de trabajo había un expediente abierto. Alejandro estaba de pie cuando entraron. Miró a Marina con la expresión de alguien que está intentando resolver una ecuación que no cuadra. Siéntate, dijo, señalando la silla frente a su mesa. Rodrigo se quedó de pie junto a la puerta. Alejandro tomó el expediente y lo miró un momento antes de hablar.
Me informaron que has estado accediendo a documentación fuera de tu área de responsabilidad. Sus ojos la evaluaron con directidad. Antes de proceder con la revisión de desempeño, quería hablar contigo personalmente. De acuerdo, respondió Marina. ¿Tienes algo que decirme? Marina no respondió de inmediato. Alejandro esperó. Era bueno esperando. Esa pausa era también una evaluación. Sí, dijo ella finalmente. Pero antes de decírtelo necesito que sepas algo sobre mí que no está en el expediente de contratación. Alejandro la miró con una ceja levemente arqueada. Te escucho. Trabajé durante 6 años como auditora senior en una firma de Zúrich. Me especialicé en detección de irregularidades en sistemas de reportes financieros de empresas con operaciones en múltiples mercados. Hizo una pausa. Volví a Madrid por razones personales y acepté este puesto porque necesitaba el trabajo. No porque sea lo que corresponde a mi formación. Rodrigo, desde la puerta, se removió en su lugar. Alejandro no cambió de expresión, pero sus ojos se movieron brevemente hacia el expediente, luego de nuevo hacia ella. ¿Tienes documentación de eso? Mis certificaciones están en Suiza. Puedo traerlas. Pero lo que importa ahora no es mi currículum. Marina abrió su mochila y sacó el sobre de papel manila. Esto es lo que encontré. Lo puso sobre la mesa. Alejandro lo miró sin tocarlo. ¿Qué es? Un análisis de 4 años de registros de logística. 12 páginas. Con referencias específicas a los documentos físicos del archivo de donde provienen los datos. Alejandro tomó el sobre. Lo abrió con calma. Sacó las 12 páginas y empezó a leer. El silencio duró 8 minutos. Marina contó cada uno. Rodrigo, desde la puerta, ya no miraba su teléfono. Cuando Alejandro terminó de leer la última página, la devolvió al sobre con cuidado. Cruzó las manos sobre la mesa. Esto es una acusación muy seria contra la persona que lleva 4 años siendo la responsable de nuestros informes financieros. No es una acusación, respondió Marina. Es una reconstrucción de lo que está en los registros físicos. Los documentos son verificables. Están en el archivo, planta -2. ¿Cómo sé que no fabricaste esto? Era la pregunta que tenía que hacer. Marina lo sabía. Porque cada cifra tiene una referencia de documento con número de caja, número de carpeta y página. Cualquier auditor externo puede verificarlo en 2 horas. Hizo una pausa. Y porque el patrón de acumulación que describe este informe es idéntico al de un caso documentado en Suiza en 2016. Un caso que terminó en condena. El método tiene nombre en la literatura especializada. Si quieres, puedo darte la referencia académica. Alejandro la miró durante un momento largo. Voy a hacer una llamada, dijo. Marina asintió. Sabía a quién iba a llamar. Había esperado esa llamada. Alejandro tomó el teléfono y marcó un número. Marina escuchó la voz al otro lado, un hombre, tono neutro, acento suizo. Necesito verificar la trayectoria de una excolaboradora, dijo Alejandro. Marina Solís. Trabajó con ustedes hasta hace 2 años aproximadamente. Hubo una pausa al otro lado. Marina no podía escuchar las palabras exactas, pero conocía la voz. La había escuchado muchas veces. Era el socio senior que en su último año en Zúrich la había presionado para que callara sobre un caso de irregularidades en un cliente importante del despacho. Cuando ella no cedió, la situación se resolvió con una salida de mutuo acuerdo y una referencia que siempre sonaba ambigua cuando alguien la llamaba a verificar. Alejandro escuchó. Su expresión no cambió, pero sus dedos se tensaron levemente sobre el teléfono. Entendido. Gracias. Colgó. Miró a Marina. Me dicen que tu salida fue por diferencias en el enfoque del trabajo. Que eras técnicamente competente pero con dificultades para trabajar en equipo. Marina asintió una sola vez. Lo sé. Esa referencia existe porque en mi último año allí detecté irregularidades en un cliente del despacho y el socio senior me pidió que no las reportara.
Yo no acepté. La salida fue la consecuencia. No tengo manera de probarlo, y entiendo que no tienes motivos para creerme sobre eso. Sus ojos no se apartaron de los de él. Pero sí tienes manera de verificar lo que está en ese sobre. Y eso no depende de lo que digan sobre mí en Suiza. Depende de los documentos que están en tu propio archivo. Silencio. Alejandro miró el sobre. Luego miró a Rodrigo, que seguía junto a la puerta con una expresión que ya no era neutral. Rodrigo, sal un momento. Rodrigo salió sin protestar. La puerta se cerró. Alejandro se levantó y fue hasta la ventana. Miró la castellana durante unos segundos. Si lo que dice este informe es correcto, dijo sin voltearse, ¿por qué no lo llevaste a Ernesto Valdés? Porque Ernesto Valdés firmó los reportes que hacen posible este esquema. No lo diseñó. Pero tampoco hizo preguntas. Alejandro giró hacia ella. ¿Lo puedes probar? Puedo mostrar que sus rúbricas de validación están en todos los reportes donde aparece el patrón. Si firmó sin preguntar, eso es un problema suyo. Si firmó sabiendo, es un problema mayor. Otro silencio. Alejandro volvió a la mesa. Se sentó. Abrió el sobre otra vez y leyó la primera página de nuevo. Quiero un auditor externo en ese archivo mañana por la mañana. De acuerdo. Y no quiero que Beatriz Montoya sepa nada de esto hasta que el auditor termine. Eso depende de cuánto tarden en llegar. Ella tiene acceso al sistema de movimientos del archivo. Si alguien pide consultas masivas, lo va a saber. Alejandro la miró. ¿Qué propones? Marina pensó durante 3 segundos. Que el auditor llegue como parte de una revisión rutinaria de inventario para preparar el cierre de año. Es el tipo de movimiento que nadie cuestiona en octubre. Alejandro la observó con una expresión que era difícil de leer. No era admiración, no todavía. Era algo más parecido a la incomodidad de quien empieza a comprender que ha estado mirando en la dirección equivocada durante demasiado tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas en el archivo? 5 semanas. 5 semanas. Repitió las palabras como si estuviera verificando que había entendido bien. ¿Y en 5 semanas encontraste todo esto? El patrón estaba ahí desde el principio. Solo necesitaba a alguien que supiera qué buscar. Alejandro no respondió a eso. Anotó algo en su blog. Luego miró a Marina con directidad. Vuelve al archivo. No cambies tu rutina. No hables de esto con nadie. Marina recogió su mochila. Una cosa más, dijo antes de levantarse. El proceso de revisión de desempeño que abrió Beatriz vence en 7 días. Si me sacan del edificio antes de que el auditor termine, pierdo acceso a los documentos de referencia que necesito para sostener este informe. Alejandro la miró fijamente. El proceso de revisión queda suspendido desde ahora. Marina asintió. Se levantó. Salió por la misma puerta por la que había entrado, pasó junto a Rodrigo en el pasillo sin mirarlo y llamó el ascensor. Mientras bajaba, sintió algo que hacía mucho tiempo no sentía. No era alivio, todavía no. Era la sensación concreta de que el terreno bajo sus pies era firme. Durante los 3 días siguientes, Marina siguió escaneando. Lo hacía con la misma velocidad y el mismo orden de siempre, sin señales externas de que algo hubiera cambiado. Beatriz bajó al archivo el miércoles con la excusa de revisar el avance del inventario. Marina le mostró el registro de escaneo sin que le temblara la mano. Beatriz lo revisó en silencio y se fue sin comentarios. César, que observó la escena desde el fondo del pasillo, esperó a que Beatriz subiera para acercarse. ¿Sigue el proceso de revisión?, preguntó en voz baja. Fue suspendido. César la miró con una expresión que mezcló alivio y alarma en proporciones iguales. Entonces alguien habló con ella. ¿Fuiste a Alejandro? No puedo decirte nada todavía. César procesó eso durante un momento. Si hay una auditoría en camino. Dijo muy despacio, como si estuviera midiendo cada palabra, voy a necesitar saber si debo hablar. ¿Qué podrías decirle a un auditor?
El historial de accesos al archivo. Quien consultó qué, en qué fechas, si las solicitudes pasaron por el sistema formal o llegaron directamente por teléfono o en papel. Hizo una pausa. Hay consultas que no están registradas en el sistema porque se procesaron como peticiones verbales directas. Yo las atendí. Sé cuáles son y cuándo ocurrieron. Marina lo miró. ¿Firmarías una declaración sobre eso? La pregunta cayó en el silencio del sótano como una piedra en agua quieta. César tardó en responder. Depende de si me garantizan que el documento de confidencialidad que firmé no me puede usar en mi contra por revelar información en el contexto de una investigación formal. Un auditor externo designado por el Consejo de Administración tiene autoridad para requerir esa información. Tu declaración sería parte de una investigación legítima, no una filtración voluntaria. El contrato de confidencialidad no te ampara para ocultar información en ese contexto. César la miró durante un momento largo. ¿Dónde aprendiste eso? En Suiza. Una pausa. De acuerdo, dijo finalmente. Si viene un auditor, hablo. El auditor llegó el jueves por la mañana. Se presentó como parte de un equipo de revisión de inventario para cierre de año, exactamente como Marina había propuesto. Era un hombre de unos 50 años, discreto, con una mochila de trabajo y una expresión que no revelaba nada. Pasó el día entero en el archivo con acceso completo a los documentos físicos. Marina siguió escaneando. César atendió las solicitudes de documentos con la misma rutina de siempre. A las 6 de la tarde, el auditor salió con 3 cajas de documentos fotografiados y un registro de casi 300 referencias específicas. Antes de irse, se detuvo junto a la mesa de Marina. El análisis que presenta en su informe es correcto en la metodología, dijo en voz muy baja. Necesitaré 2 días más para completar la verificación de los trimestres que no pudo cubrir. Pero lo que ya está verificado es suficiente para una presentación ante el Consejo. Marina asintió sin decir nada. El auditor se fue. César apagó las luces del fondo del archivo. Marina guardó sus cosas. Cuando salió a la calle, el cielo de Madrid estaba completamente oscuro y el aire olía a lluvia próxima. Caminó hasta el metro con la mochila apretada contra el cuerpo y los auriculares puestos y sin música, igual que siempre. Esa noche le contó todo a su padre. No con detalle técnico, no con números. Solo con la historia, que había encontrado algo importante en el trabajo, que iba a ser difícil, que quería que lo supiera antes de que ocurriera cualquier cosa. Don Ramón la escuchó sin interrumpirla. Cuando terminó, se quedó un momento en silencio mirando su taza de café. ¿Estás segura de lo que estás haciendo?, preguntó. Sí. ¿Segura de que es lo correcto? Sí. Don Ramón asintió. Entonces no hay más que hablar. Se levantó, recogió las tazas y las llevó a la cocina. Desde allí, con la voz normal de quien comenta el tiempo. El casero me llamó otra vez hoy. Marina cerró los ojos un segundo. Lo sé, papá. Dame una semana. La sesión extraordinaria del Consejo de Administración fue convocada para el lunes siguiente a las 9 de la mañana. Alejandro no dio explicaciones sobre el motivo en la citación. Simplemente pidió presencia física de todos los consejeros, incluyendo a los 2 representantes internacionales que habitualmente participaban en remoto, y solicitó la presencia de la consultora externa Beatriz Montoya. Ernesto Valdés recibió la citación el viernes por la tarde. Esa noche no durmió. A las 2 de la mañana del sábado, Ernesto llamó a Beatriz. La conversación duró 40 minutos. Marina no estaba presente, pero César sí tenía acceso al registro de llamadas del sistema interno de la empresa, y ese registro fue parte de lo que presentó el auditor el lunes por la mañana. Lo que Ernesto no sabía era que Beatriz, durante esa llamada, le había dicho con toda claridad que si la situación llegaba a un punto de no retorno, ella entregaría la documentación que demostraba que Ernesto había aprobado y firmado cada uno de los reportes del esquema. Que lo había hecho con pleno conocimiento. Que tenía correos de él confirmando instrucciones. Los correos no existían.
pero Ernesto no lo sabía. El domingo por la tarde, Ernesto Valdés fue a las oficinas, imprimió un memorándum que había guardado durante 2 años, lo firmó con fecha del día y lo depositó en el buzón interno del secretario del Consejo. El memorándum describía en detalle las instrucciones que Beatriz Montoya le había dado para el procesamiento de las líneas de gasto en los reportes de logística, con fechas específicas y referencias a reuniones de trabajo. Estaba redactado con la precisión de alguien que lo había escrito con mucho tiempo para pensar. Porque Ernesto lo había escrito hacía 2 años, cuando empezó a temer que algo podía salir mal, y lo había guardado como seguro de vida. Había llegado el momento de usarlo. El lunes a las 9 de la mañana, la sala del Consejo en el piso 19 de la Torre Ríos Industrial estaba llena. Los 8 consejeros ocupaban sus lugares alrededor de la mesa oval. Los 2 representantes internacionales habían llegado esa mañana desde Bruselas y Lisboa respectivamente, algo que por sí solo ya señalaba la gravedad de lo que se esperaba. El secretario del Consejo estaba en su lugar con 3 carpetas frente a él. Los asesores legales externos, 2 abogados de un despacho de Madrid contratados por Alejandro la semana anterior, ocupaban 2 sillas junto a la pared. El auditor externo estaba presente con su informe completo. Beatriz Montoya llegó puntual, con su traje sastre y su tableta bajo el brazo. Miró a los presentes con la serenidad calculada de siempre. Su expresión no reveló nada cuando vio a los asesores legales. Marina llegó acompañada de Alejandro, que la introdujo ante el Consejo con una sola frase. Marina Solís, auditora con especialización en análisis de irregularidades, actualmente en nuestro departamento de archivo. Ninguna explicación adicional. Ninguna disculpa por la discrepancia entre el título y el cargo. Solo el nombre y la función. Rodrigo Peña estaba sentado al fondo de la sala. Había recibido la citación con la indicación de presencia como testigo. No se había atrevido a preguntar qué significaba eso. Alejandro abrió la sesión. El motivo de esta reunión extraordinaria es presentar los hallazgos de una revisión de registros financieros del periodo 2019 a 2023. El informe ha sido verificado por un auditor externo independiente. Lo escucharán en su totalidad antes de cualquier comentario. El auditor tomó la palabra. Fue metódico y preciso. 40 minutos de presentación, con referencias documentales específicas, proyección de los números en la pantalla grande de la sala, comparación entre versiones originales y versiones modificadas de los reportes. La curva de acumulación. El mecanismo de los recargos sistemáticos. El total verificado, 11.700.000 euros. El total proyectado incluyendo los trimestres no cubiertos por documentación física, entre 13 y 15 millones. Cuando el auditor terminó, la sala tardó varios segundos en reaccionar. Uno de los consejeros internacionales fue el primero en hablar. ¿Hay identificación de la cuenta de destino de los fondos desviados? Parcial, respondió el auditor. Las cuentas de destino están registradas en jurisdicciones con confidencialidad bancaria reforzada. Eso requiere un proceso legal específico para acceder. Pero el origen y la mecánica de la desviación están completamente documentados desde este lado. Todos miraron a Beatriz. Beatriz había permanecido completamente inmóvil durante los 40 minutos de la presentación. Su expresión no había cambiado. Cuando los ojos de la sala se posaron en ella, respondió con la misma serenidad de siempre. Este informe es una interpretación sesgada de datos incompletos. Su voz era perfectamente modulada. Las discrepancias identificadas corresponden a ajustes contables legítimos que fueron aprobados por el Departamento de Finanzas. Cualquier irregularidad en la documentación es responsabilidad de quienes firmaron esos reportes, no de quien los elaboró. Miró a Ernesto Valdés. Fue una mirada breve, casi quirúrgica, que comunicaba exactamente lo que había dicho por teléfono el sábado por la noche. Ernesto Valdés abrió la boca. La cerró. La volvió a abrir. El secretario del Consejo intervino. Antes de que el señor Valdés responda, debo informar al Pleno que esta mañana, al abrir el buzón interno, encontré un memorándum depositado el día de ayer y firmado por el director de finanzas. Beatriz se giró hacia el secretario.
El secretario sacó el documento de su carpeta y lo leyó en voz alta. Era el memorándum de Ernesto. 2 páginas que describían con detalle las instrucciones recibidas de Beatriz Montoya para el procesamiento de las líneas de gasto. Fechas. Reuniones. Nombres de archivos. Versiones de reportes. Todo con la precisión obsesiva de alguien que había estado esperando durante 2 años el momento de entregarlo. Cuando el secretario terminó de leer, el silencio de la sala fue de una calidad diferente al que había habido hasta entonces. Era el silencio de quien acaba de ver algo colapsar. La serenidad de Beatriz se fracturó en un punto casi imperceptible. Un movimiento pequeño en la comisura de su boca, una tensión en la mandíbula. Marina lo vio porque estaba mirando exactamente en esa dirección. Ese documento es una fabricación, dijo Beatriz. El memorándum tiene metadatos de creación que datan de hace 26 meses, dijo el asesor legal. Eso puede verificarse con análisis forense del archivo digital si el señor Valdés proporciona acceso a su dispositivo. Hizo una pausa. ¿Lo proporciona? Ernesto asintió sin hablar. Beatriz miró a Ernesto con una intensidad que en otro contexto habría resultado intimidatoria. Ernesto desvió la vista hacia la mesa. Uno de los consejeros tomó la palabra. ¿Hay más que presentar? Alejandro señaló a Marina. Marina se levantó. No llevaba presentación visual. Solo el informe en papel que había preparado en la cocina de Carabanchel a las 2 de la mañana. Habló durante 20 minutos. Explicó la metodología. Explicó el seminario de Berna. Explicó cómo había reconocido el patrón en los documentos físicos, cuáles eran los documentos específicos que lo probaban, porque las versiones digitalizadas no mostraban lo mismo, y que Papel había jugado el rediseño del sistema de reportes en 2017 para hacer el esquema invisible. Cuando llegó al memorándum de no renovación de Rosa Vidal, lo citó directamente. En febrero de 2017, Beatriz Montoya recomendó no renovar el contrato de la auditora interna Rosa Vidal, argumentando falta de rigor técnico en los informes de cierre. El sistema de reportes fue rediseñado 3 meses después. Rosa Vidal era la única persona en la empresa cuya función era exactamente detectar el tipo de irregularidad que hoy estamos discutiendo. Silencio. No estoy afirmando que esa no renovación fue parte del plan. Estoy indicando que es un dato relevante que el Consejo debe tener en cuenta al evaluar la cronología. Uno de los consejeros internacionales se inclinó hacia adelante. ¿Dónde está actualmente la señora Vidal? Trabaja como auditora independiente en Valencia, respondió el asesor legal. Fue contactada esta semana. Está dispuesta a testificar sobre las condiciones de su salida si el Consejo lo requiere. Beatriz cerró su tableta. Los asesores legales ya se habían levantado hacia donde ella estaba. Alejandro tomó la palabra por última vez. El Consejo activará el protocolo legal correspondiente. Los asesores del despacho externo acompañarán el proceso desde este momento. Se solicitará a la señora Montoya que entregue su identificación de acceso a los sistemas. Beatriz se puso de pie. Su postura seguía siendo impecable. Miró a Alejandro durante un segundo que duró más de lo que debería. Cometerás un error muy costoso, dijo. Puede ser, respondió Alejandro. Pero será mío. Los asesores la acompañaron hacia la puerta. Rodrigo Peña, al fondo de la sala, miraba la mesa con los brazos cruzados y la expresión de quien acaba de ver llegar una factura que lleva años sin querer abrir. Nadie lo señaló. Nadie lo nombró. Pero cuando la reunión terminó y los consejeros empezaron a salir, Alejandro se detuvo frente a él. Cuando termines de procesar esto, quiero que estés en mi oficina a las 2. Rodrigo asintió sin decir nada. Marina salió de la sala del consejo al pasillo del piso 19. Se recostó contra la pared de cristal y miró hacia la Castellana 11 pisos más abajo. El tráfico fluía con normalidad. Madrid seguía su ritmo sin enterarse de nada. César la llamó al teléfono a los 10 minutos. ¿Cómo salió? Bien. Una pausa larga al otro lado. ¿Fue suficiente? Fue suficiente.
Escuchó que César exhalaba despacio. Bien. Otra pausa. Oye. Gracias por decirme que podía hablar. Llevaba mucho tiempo cargando eso. Hiciste lo correcto. Tardé demasiado. Lo hiciste cuando pudiste. César no respondió a eso. Marina escuchó el sonido familiar del sótano al fondo de la llamada, el zumbido del sistema de ventilación, el eco de las estanterías metálicas. Ese sonido que había aprendido a ignorar durante 5 semanas y que ahora, por alguna razón, le parecía casi familiar. El archivo está muy tranquilo sin ti, dijo César. Marina sonrió. Dale unos días. Alejandro la llamó a su despacho esa misma tarde. Eran las 5 y el sol caía sobre los tejados del norte de Madrid con esa luz oblicua de octubre que lo vuelve todo más nítido. Alejandro estaba de pie junto a la ventana cuando ella entró. Señaló la silla con un gesto. Me debo una disculpa, dijo sin preámbulo. Dudé de ti cuando no debería haberlo hecho. Marina se sentó. Tenías razones para dudar. Las razones no siempre justifican la duda. Se volvió hacia ella. Esa referencia de Suiza fue injusta. Era lo que podían darme. Lo sabía cuando vine aquí. Alejandro la miró con una expresión que era difícil de clasificar exactamente. ¿Por qué no me lo dijiste desde el principio? ¿Quién eres? ¿Qué sabes? ¿Por qué estás en el archivo? Marina tardó un momento en responder. Porque si lo decía desde el principio, la única razón para creerme era mi palabra. Y mi palabra, sola, no vale de nada frente a 4 años de resultados de alguien que lleva más tiempo que yo en esta empresa. Hizo una pausa. Los números tienen que hablar primero. Después puede hablar la persona. Alejandro asentó eso en silencio. El consejo quiere proponerte el cargo de directora de auditoría interna. Con contrato directo, no externo. Nivel directivo. Hizo una pausa. Es un cargo que no existía en esta empresa hasta esta semana. Marina no respondió de inmediato. Es un reconocimiento serio. Lo es. Y no lo acepto. Alejandro no cambió de expresión. ¿Por qué? Porque no vine aquí para esto. Vine porque necesitaba el sueldo y porque el archivo me daba acceso a algo que ningún cargo directivo me habría dado. Se levantó. Lo que encontré lo encontré porque nadie me veía. Porque estaba en el sótano. Esa posición tiene un valor que un despacho en el piso 16 no tiene. No te pido que te quedes en el sótano. No. Pero si acepto ese cargo me convierto en parte de la estructura. Y la estructura fue lo que permitió que esto pasara durante 4 años. Alejandro la estudió durante un momento. ¿Qué quieres entonces? Marina pensó en su padre. En el árbol de naranjo. En los 1.200 euros. Una carta de referencia. Firmada por ti. Con el título correcto y la descripción correcta de lo que hice aquí. Alejandro la miró un momento más. Luego asintió. La tendrás mañana. Marina recogió su mochila. Se dirigió hacia la puerta. Marina. Se detuvo. ¿Rosa Vidal? Dijo Alejandro. La auditora anterior. ¿Qué pasa con ella? El consejo está considerando ofrecerle una compensación. Por la forma en que se fue. Marina lo miró de frente. Eso sería lo correcto. Salió. El ascensor bajó en silencio hasta la planta baja. El portero le abrió la puerta principal sin decir nada, el mismo portero que el primer lunes de octubre le había señalado el acceso de personal sin levantar la vista del escritorio. Esta vez Marina salió por la puerta principal. Esa noche, en Carabanchel, don Ramón estaba sentado en la mesa de la cocina con una carta del casero frente a él cuando Marina llegó. La dejó entrar, la miró y no dijo nada. Marina sacó de su mochila un sobre. Lo puso sobre la mesa, junto a la carta del casero. Son los 3 meses. Y algo más para el siguiente. Don Ramón miró el sobre sin tocarlo. ¿Cómo? La empresa me pagó el finiquito completo y una compensación por la gestión de la semana.
Es lo que corresponde. Don Ramón abrió el sobre. Contó los billetes con manos que no temblaban, pero que tardaron más de lo habitual. Cuando terminó, los volvió a doblar con cuidado y los metió de nuevo en el sobre. Levantó la vista hacia su hija. ¿Estás bien? Sí. ¿De verdad? Marina se sentó frente a él. La cocina olía a café que ya estaba frío y a pan tostado de la mañana. Afuera, el árbol de naranjo del patio proyectaba una sombra larga sobre el suelo del patio. ¿De verdad, papá? Don Ramón la miró durante un momento con esa atención particular que tienen los padres que han aprendido a leer a sus hijos sin palabras. Luego se levantó, fue a la cocina y encendió el fuego bajo la cafetera. Entonces cuéntame cómo fue. Marina apoyó los codos en la mesa y empezó a hablar. No con los números, no con los documentos, no con los nombres de los cargos ni con los millones ni con la sala del consejo. Le contó el sótano. Le contó el olor a papel viejo. Le contó a César y su hipoteca y su hija en la universidad. Le contó el cuaderno y la calculadora de 2 euros y las noches en esa misma mesa construyendo el mapa de algo que nadie más había visto. Don Ramón la escuchó todo el tiempo con la taza de café en las manos y sin interrumpirla. Cuando terminó, afuera ya era completamente de noche. El árbol de naranjo había desaparecido en la oscuridad del patio. Siempre supiste que podías hacer eso, dijo él finalmente. No siempre. Yo sí. Bebió el café. Desde que tenías 8 años y descubriste que el tendero del barrio nos cobraba de más por el pan y fuiste a decírselo tú sola. Marina sonrió. Era la primera vez en semanas que sonreía sin que fuera parte de una estrategia. Me regañaste por eso. Te regañé porque tenías 8 años y hablaste más fuerte de lo que debías. Pero tenías razón. El tendero nos cobraba de más. Don Ramón dejó la taza. Siempre tienes razón cuando se trata de números, Marina. El problema es que el mundo no siempre quiere escuchar a quien tiene razón. Lo sé. Pero esta vez te escucharon. Esta vez los números eran demasiado claros para no escucharlos. Don Ramón asintió despacio. Luego miró el sobre con los billetes. ¿Y ahora qué? Marina pensó en la carta de referencia que Alejandro le había prometido. Pensó en Rosa Vidal en Valencia. Pensó en el sótano vacío con sus 4.000 documentos a medio escanear y en César atendiendo solicitudes con su contrato de confidencialidad en el cajón. Ahora busco el siguiente sótano, dijo. Don Ramón la miró. ¿No puedes descansar un poco primero? Puedo descansar el fin de semana. Él soltó una carcajada corta y genuina, la risa de quien reconoce en otra persona algo que lleva toda la vida viendo. Eres igual que tu madre, dijo. Ella tampoco podía quedarse quieta cuando había algo que no cuadraba. Marina lo miró. ¿Y eso es bueno o malo? Don Ramón recogió las tazas y las llevó a la cocina. Es lo que es, respondió desde allí. Y es lo que siempre ha sido. Afuera en el patio, el árbol de naranjo seguía ahí aunque no se viera. Había crecido sin que nadie lo plantara, entre grietas y sin mucho sol, con la obstinación silenciosa de lo que no sabe que se supone que no puede crecer donde crece. Marina apagó la luz de la cocina y se fue a dormir. Mañana era martes. Había trabajo que hacer. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Escribe en los comentarios qué fue lo que más te impactó y dinos qué calificación le das del 0 al 10. Si te gustó, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita para recibir nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, haz clic en la historia que aparece en pantalla, te va a atrapar desde el primer minuto.